Bueno, bienvenidos a todos al séptimo Congreso Iberoamericano de Teatro. Me presento de nuevo, mi nombre es Yorani Giraldo y soy asistente de eventos académicos. Estaré con ustedes el día de hoy en esta tercera mesa del Congreso, Análisis Dramático y Espectacular. El tema de este año es la política y lo político en el teatro iberoamericano. Y este año reflexionamos sobre el acontecimiento escénico como espacio de producción de sentido, memoria y transformación social. El día de hoy tenemos dos ponentes presenciales, dos virtuales, y muy amablemente les voy a pedir a los ponentes estar atentos a las indicaciones del tiempo para cumplir a cabalidad pues, todos los contenidos de la mesa. Al final, si nos queda un poco de tiempo, vamos a abrir espacio de preguntas tanto para los asistentes virtuales como para los presenciales. Entonces, iniciamos desde Brasil con Flavia Cavalcante. Adelante, Flavia. Graças. Já chegamos no chão desse terreiro, no estandarte a benção de São Jorge Guerreiro. Já chegamos no chão desse terreiro, com o estandarte a benção de São Jorge Guerreiro. Viva Maninho! Bom dia, meu nome é Flávia Cavalcante, estou aqui com o Francis Wilker, e a gente vem apresentar o trabalho Teatro de Grupos como ação poética e política, um olhar para as práticas do Grupo Garajal na cidade de Maracanaú. Eu venho de Brasil, Ceará, Fortaleza, no litoral, e essa pesquisa é um desdobramento da minha pesquisa de mestrado pela Universidade Federal do Ceará, que se chama o Pequeno Atlas dessas poéticas e pedagogias do Grupo Garajal. Então, hoje, a gente vai falar um pouco dessas reflexões. O que é que nos motiva a estar aqui, né? Olhar, né, para as poéticas e para as políticas a partir das práticas do Grupo Garajal. Então, quando a gente olha para esse artigo, a gente está olhando um pouco a partir dessa reflexão, né, de entender o que é que há de político, quais são as práticas, né, do Grupo Garajal nesse campo político. E aí eu vou aqui direcionar alguns apontamentos. Pode passar, por favor? É com ele? Ah, tá. Graças. Este é o Grupo Garajal. Nós estamos, né, numa região semiárida. O grupo ele é de uma região periférica, fica a cerca de Fortaleza, e tem sua composição, ele nasce em 2003, através de jovens, né, periféricos, e que iniciam ali com seus 15, 16 anos as suas práticas no campo teatral. Então, é um território, né, composto por um território indígena, Pitaguari, terreiros de Umbanda, povo negro, e, enfim, de partidas e chegadas, né? Aqui é uma pintura do meu amigo Arnaldo Moura, também componente do grupo, e esse aí é a sede do Grupo Garajal, é uma pintura dele representando um pouco do nosso reizado, que foi a música de entrada que eu cantei agora. A gente dividiu o artigo em alguns pontos, né? Primeiro, a chegança, né, que é falar um pouco de onde é que vem, de onde é que pisa essa pesquisa, mas também trazer um pouco do olhar da política de chão compartilhado do grupo e o seu território, né? Nós temos um teatro que basicamente, a gente se identifica como teatro de rua, também tem uma forte expressão da cultura popular, tradicional, através do reizado, que é uma das manifestações. Também temos o processo formativo, somos ponto de cultura,
né? Não sei se todo mundo conhece Cultura Viva, que é uma política pública do governo do Brasil. E nós somos reconhecidos como um ponto de cultura na cidade de Maracanaú. Pode passar. Aqui a gente vai traçando um pouco sobre esse território, né? Que território é esse que a gente pisa, que a gente compartilha. Eu trago um autor quilombola, Negro Bispo, que ele traz muito essa perspectiva de uma questão contracolonial, né, no sentido de olhar o território como esse espaço do conviver, do bem viver, mas que compartilha, né, numa ação comunitária. Então, o Grupo Garajal ali vive, né, tem a sua sede própria nessa rua, essa rua, inclusive, a gente chama que é a Rua do Garajal. Então, a gente tem uma relação muito forte com a relação comunitária, com esse território. Então, os atores e artistas, eles são pertencentes a esse lugar. O terceiro ponto é a política dos afetos e o mestre e o convívio. Como eu disse, nós temos um traço, né, com a relação de formação, do teatro de rua e das expressões da cultura popular tradicional. Na cultura popular tradicional, a gente chama o mestre, né, aquele que tem um ensinamento, que repassa e transmite seus conhecimentos, né, para o povo ou para o seu território. Então, o Maninho, ele atualmente ele não vive mais entre nós, mas ele foi essa figura, né, que ele era o único mais velho entre nós, entre 15 anos, e ele foi propondo, né, ações e práticas junto com essa juventude para que a gente pudesse, enfim, né, viver de teatro, praticar o teatro, e aí a gente vai tendo umas relações de convivência. Principalmente ele leva a gente para a casa dele, né? E a gente tinha um espaço no final do quintal, não sei se vocês vão conseguir me compreender, no final da casa, era um espaço que a gente ia lá para fazer nossas práticas. Então, a relação de convivência desses artistas, né, até hoje, é muito forte. Todo esse processo que a gente chama de comunidade carinhosa, que, inclusive, eu trago a reflexão aí da Bell Hooks, né, que ela trata essa relação, apesar pensando aí na perspectiva sobre o amor, né, trazendo essa comunidade carinhosa como um lugar, né, contra, né, esse sistema neoliberal que a gente vive, né? A partir do momento que a gente constrói juntos, enquanto grupo de teatro de rua, um desejo, um sonho, né, coletivo, um esperançar, como Paulo Freire nos convida, né, para que a gente possa realmente conviver e traçar outras estratégias, né? Então, esse grupo de teatro ele já tem desde 2003 até agora, a gente vai fazer a gente tem mais de 20 anos, e a gente vem traçando realmente esse lugar dessa comunidade carinhosa, dessas relações, né, tanto como prática política, pedagógica e poética. Queria trazer também, para não me estender, essa relação do afeto de convivência com o Maninho. Lá em Maracanaú, nós temos uma política muito de acesso às artes muito frágil. Então, a gente não tinha teatro em Maracanaú em 2003, a gente não tinha nenhum grupo, claro que tinha expressões culturais, mas não tinha assim, um grupo de teatro, né? Que, claro que a gente começou como um amador e aos poucos fomos nos profissionalizando, mas uma cidade que não tinha cursos de teatro, tudo era em Fortaleza. Então, para a gente ter acesso a essas políticas, não foi tão fácil. Então, o Maninho ele acaba sendo esse mestre que também funda esse mito, né, que a gente chama assim, esse mito de uma comunidade carinhosa, de uma prática política a partir da poética do teatro e do Grupo Garajal. Deixa eu passar aqui. Opa. Eu vou passar aqui para o Francis. Tempo aí. Olá, buenos dias.
Estamos falando bem portunhol, todos compreendem, uma comunidade de portunhol. Em este ponto, recorremos às análises de Chantal Mouffe, uma cientista política belga que tem procurado tratar a diferença entre lo político e la política. Então, tentamos fazer uma aproximação deste conceito à prática do grupo que Flávia ha comentado. De que modo que a paixão pela democracia é uma prática do próprio interior do grupo, de suas relações, da tomada de decisão, e onde o mestre fundador, que já morreu, tem um papel muito importante como um mediador de uma formação política em interior do próprio grupo, onde todos são convocados a se ter posição, a participar das atividades. Então, quando Chantal Mouffe habla de lo político como os antagonismos que são estruturais de qualquer sociedade humana, e la política como o modo de organização que a sociedade encontra para poder caminhar apesar das diferenças, das divergências, dos antagonismos. Então, o grupo como também uma comunidade onde se tem muitos pensamentos muito diversos, às vezes antagônicos, pero a política como a capacidade de dialogar, como é dito o maestro de primeira charla de hoje, é um diálogo permanente, onde as diferenças também são tratadas a todo o tempo. E por fim, quase por fim, a poética de rua, el Mulambo. Mulambo é um espetáculo do grupo Garahal. Tem uma questão, né, que trabalha com a rua. Esta é uma foto. Trazemos muito a relação também com a rua, né, com os passantes. Então, a nossa poética também transita a partir da nossa relações de convivência, do que acreditamos, temos também essa relação de levar isso para dentro da nossa poética, né? Como isso também atravessa, interfere e dialoga com a nossa poética. E, por fim, opa, acho, la despedida, este é o grupo Garajal, sua comunidade carinhosa, sua comunidade que resiste ao tempo e principalmente resistindo na periferia de Maracanaú, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Obrigada. Muchísimas gracias, Flavia. Bueno, continuamos desde Colombia con Daniela Fajardo, Antígona, una mirada al cuerpo insepulto en la dramaturgia del conflicto en Colombia. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Soy colombiana, pero ahorita no estoy en Colombia, estoy en la Ciudad de México, entonces estoy una horita atrás de ustedes. La intención de esta ponencia deviene de una investigación que realicé en mi tesis de licenciatura llamada Dramaturgias del Conflicto, aportes de las artes escénicas a la pedagogía de la memoria. Por tanto, en estos minutos pretendo abordar la relación de la figura mítica de Antígona, de la tragedia de Sófocles y el papel de las mujeres en la historia reciente colombiana, entendiéndolas que son mujeres, que son sujetos políticos, portadoras de la memoria y sobrevivientes de la guerra interna colombiana. Para mencionar esto, pues traigo a colación o pongo como tras escena o en telón de fondo la dramaturgia Río Arriba, Río Abajo, Antígona en el puente cantando, del dramaturgo colombiano Jesús Eduardo Domínguez Vargas, quien señala el conflicto del personaje griego, la importancia de conmemorar y enterrar a nuestros muertos. Como todos sabemos, o algunos sabremos en este espacio, Antígona es una tragedia escrita por Sófocles basada en el mito que lleva por nombre el mismo título de la obra. Antígona, hija de Edipo, desafía el decreto del rey Creonte, quien prohíbe el entierro de su hermano Polinices, considerado este como un traidor, y movida por el deber de los dioses de enterrar a los muertos, realiza los ritos fúnebres, es condenada a muerte. Hemón, hijo de Creonte y prometido de Antígona, intenta salvarla, pero el padre se niega, su padre, y ante esto la divina Tiresias advierte a Creonte que su decisión ofende a los dioses. Cuando el rey intenta rectificar es tarde,
Antígona se ha suicidado, Hemón también, y luego Eurídice, su madre. La obra concluye con el dolor de Creonte devastado por las consecuencias de sus decisiones. Y traigo a colación este resumen, este pequeño resumen, les recomiendo que se lean la obra si no la conocen, para afirmar la acción de Antígona, la cual surge o emerge desde una motivación ética, desde el respeto por el cuerpo de su hermano, guiada por principios sagrados que trascienden la ley del Estado. Al asumir la responsabilidad de Polinices, Antígona se apropia de su cuerpo ausente y de su memoria silenciada, convirtiéndose en guardiana de su dignidad. Su identidad entonces se construye desde la alteridad, pues define la relación con el otro, ese otro que es su hermano, cuya sepultura representa un acto de reconocimiento y de justicia. Y en este sentido, la muerte del otro se convierte en la forma más elemental de responsabilidad. La proximidad con Polinices le exige a Antígona acogerlo, hacerse cargo de su destino y garantizarle un entierro digno. Desde esta perspectiva, la figura de Antígona dialoga con las mujeres que a lo largo de la historia han asumido la búsqueda incansable de sus seres queridos desaparecidos, madres, esposas y hermanas que, como ella, se niegan a olvidar incluso bajo amenaza de muerte. Un ejemplo de esto es las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, quienes motivadas y al igual que Antígona exigen memoria, verdad y justicia frente a la desaparición forzada durante la dictadura en Argentina. Pero la resonancia de Antígona también alcanza el contexto colombiano, donde el territorio está marcado por innumerables polinices, cuerpos sin nombre que claman por ser reconocidos. Aunque el vínculo de sangre que impulsa a Antígona por enterrar a su hermano trasciende la consanguinidad y propone una ética contemporánea basada en el afecto. Mientras que Creonte representa el poder autoritario y la rigidez de la ley, Antígona encarna la responsabilidad afectiva, el deber de cuidar y dignificar al otro. Y esta tensión se revela con fuerza en uno de los diálogos de la tragedia, y traigo a colación la tragedia de Sófocles, cito: yo por mi parte enterraré a Polinices. Será hermoso para mí morir cumpliendo ese deber. Así reposaré junto a él, amante, hermana con el hermano amado, rebelde y santa por cumplir con todos mis deberes piadosos. ¿Qué más cuenta me tiene dar gusto a los que están abajo que a los que están aquí arriba? Pues para siempre tengo que descansar bajo tierra. Tú, si te parece, desprecia lo que para los dioses es lo más sagrado. La violencia que ha persistido durante décadas en Colombia no solo se encuentra relacionada con el enfrentamiento entre los actores armados y las manifestaciones estructurales que le dieron origen, también hace referencia a aquellos acontecimientos irreparables que han vivido las víctimas. Entre estas secuelas irremediables se encuentra el conflicto sobre el cuerpo insepulto, en tanto que los familiares de las víctimas de desaparición forzada no pueden elaborar el duelo y realizar los respectivos ritos fúnebres, al no contar con la materialidad de la muerte. En la historia reciente de los países latinoamericanos se ha representado y se ha manifestado el crimen de la desaparición forzada, cuya génesis se puede rastrear en la Segunda Guerra Mundial desde el decreto Noche y Niebla instaurado por Adolfo Hitler el 7 de diciembre de 1941, donde aquellos que se contraponían al régimen debían ser conducidos clandestinamente a campos de exterminio sin dejar huella alguna. Una vez inició la Guerra Fría, el mundo se dividió en los dos bandos que conocemos, excluyendo así el binomio amigo y enemigo. La Unión Soviética por un lado y los Estados Unidos por el otro volvieron la mirada hacia los países del tercer mundo y desplegaron estrategias políticas, militares y capitales con el fin de anexar a los países a sus bloques. Y en este contexto, para los años 70, América Latina se evidenció la materialización de la Guerra Fría a través del Plan Cóndor, el cual estaba marcado por la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos. Resulta relevante la denominación de dicha doctrina, que en efecto ubica como enemigo al comunismo internacional y su posible amenaza en América Latina representada en Cuba, dado que el Plan Cóndor consistió en una estrategia contrainsurgente para reprimir a los movimientos sociales de izquierda que amenazaban con impedir la instauración de políticas neoliberales. De acuerdo con el Grupo de Memoria Histórica, las magnitudes y cifras de la desaparición forzada en el marco bélico en Colombia no han sido lo suficientemente visibles por los medios de comunicación y las autoridades competentes escasamente han reconocido este delito. Y este crimen tiene por fin desaparecer cualquier vestigio de la víctima, lo cual deviene en la imposibilidad de determinar su fallecimiento y por ende la desaparición se encuentra en un estado de disociación que fluctúa entre la vida y la muerte, entendiendo que el desaparecido no está ni vivo ni está muerto. Lo anterior presenta un impacto en los procesos de duelo, ritualización y de sentido en los familiares de las víctimas, puesto que el desaparecido, al encontrarse en un punto de suspensión,
El duelo no es posible realizar, aconteciendo esto en un estado melancólico donde la espectralidad del desaparecido asedia a su familia de forma repetitiva. La perspectiva derridiana del espectral es mencionada por Carolina Mellini en la clave de hospitalidad incondicional frente a la espectralidad ontológica de las políticas de Estado que producen masivamente detenidos desaparecidos. El lugar liminal que ocupan los desaparecidos está correlacionado con su irrupción, el muerto que vuelve y reaparece. El desaparecido interpela desde su fantasmagoría, exige justicia, y ante esto los familiares representan una hospitalidad en términos de acoger las exigencias de justicia y memoria que el espectro realiza. Los dolientes emprenden una lucha por la reivindicación de la subjetividad, la memoria y la muerte que le ha sido negada a su familiar. Y en ello, el arte no ha sido indiferente, puesto que las prácticas artísticas han vuelcado la mirada hacia las comunidades y los colectivos que han sido afectados por la guerra. Y en concordancia con esto, las artes escénicas no han sido la excepción, puesto que las dramaturgias del conflicto se han constituido en escenarios que realizan una apropiación y reelaboración de la transmisión de las memorias de las víctimas. Por eso se crean lenguajes, estructuras, metáforas que son capaces de enunciar las consecuencias trágicas y relacionales del conflicto armado. Una de ellas es Río Arriba, Río Abajo, Antígona en el Puente Cantando, del dramaturgo colombiano Jesús Eduardo Domínguez Vargas, una obra que fue escrita en el 2014 teniendo como perspectiva los diálogos de paz que en ese momento había entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Esta obra es una obra contemporánea integrada en 7 partes, de las cuales están constituidas también por 5 monólogos enunciados por mujeres. Acá no hay personajes masculinos, todas son mujeres bajo la gran figura de Antígona que el dramaturgo intenta como eclosionar, canciones folclóricas colombianas, rituales mortuorios y la contextualización contemporánea de la figura de Antígona. Resulta significativo que el dramaturgo recupere la figura del personaje trágico griego, especialmente al considerar el papel que han asumido las mujeres en el conflicto armado colombiano. Organizadas desde el afecto y la memoria, se han constituido como sujetos políticos que defienden la integridad, la memoria y la justicia. Y a propósito de ello, Jesús Domínguez, desde el personaje griego, que lleva consigo las memorias de los desaparecidos, escribe en su dramaturgia lo siguiente. Leo. No habrá morada para mí en este mundo ni en el otro, porque llevo en mi voz todas las voces del norte al sur, del occidente al oriente, guardadas como un grito rasgado que fue silenciado por el retumbar de un motor de diésel o un escupitajo de pólvora mordiendo la carne. Muertos todos se han llevado mi vida, voces que crean y anulan toda voz posible, me han herido lo más enconado del corazón. Antígona camina desventurada al himeneo de las ausencias, aquí voy arrastrada por mi pena en silencio. Sin queja, sino caminando el dolor, porque no nací para odiar, nací para amar. Y sin embargo, cuánto he odiado, pero cuánto he perdonado. Oh tumba o cárcel perpetua de mi mansión subterránea, a ti voy ya en búsqueda de los míos, que son incontables los que difuntos ya tienen recibidos Perséfone entre los muertos. Teniendo en cuenta el fragmento anterior que acabo de leer, esto permite evidenciar que los impactos de la guerra generan unas afectaciones distintas en mujeres, hombres, niños y niñas, y tal impacto diferenciado corresponde a las condiciones sociales e históricas particulares asociadas a los roles de género y a las posiciones sociales que hay en el mundo en el que estamos. El Grupo de Memoria Histórica menciona que 9 de cada 10 víctimas fatales o desaparecidas son hombres, razón por la cual son las mujeres a quienes les recae el peso de la tragedia, puesto que ellas han asumido la dirección de la familia, el cuidado de los hijos, la búsqueda por sus familiares desaparecidos y el liderazgo de sus comunidades. Ahora bien, esta trascendencia, lo que representa Antígona en términos de conmemorar y dignificar a los muertos en la contemporaneidad, siglos después de que haya sido escrita en la antigua Grecia, es relevante en escenarios donde la vida es negada y los cuerpos son masacrados, abandonados y olvidados. Y quiero cerrar esta ponencia con un texto de la dramaturgia de Jesús Domínguez, que creo que nos interpela a todos en cualquier parte del mundo, y dice: de Tebas al mundo sigo buscando a mis no enterrados. ¿Cuántos polinices quedan? No lo sé. De Colombia a Tebas buscan las madres, padres y esposas de Trujillo y de la Candelaria, del país entero. De Argentina a Tebas buscan las madres, los padres y esposas de la Plaza de Mayo. De Chile a Tebas buscan las madres, los padres y esposas del desierto, los desaparecidos de Pinochet. De Argelia a Tebas buscan las madres, los padres y esposas de Les Disparition. De Brasil a Tebas buscan las madres, los padres y esposas de la Operación Cóndor.
De Tebas a Indonesia buscan las madres, los padres y esposas de los desaparecidos del régimen de Suharto. De México a Tebas buscan las madres, los padres y esposas y esposos de los desaparecidos y desaparecidas de Chiapas, Morelos, Puebla y Sinaloa y otras tantas más. De Bolivia a Tebas buscan las madres, los padres y esposas de la dictadura boliviana de 1964 a 1982. De España a Tebas buscan las madres, padres y esposas de los desaparecidos de Franco. De Uruguay a Tebas buscan las madres, los padres y esposas de los desaparecidos de la dictadura de 1973 y 1985. De Sri Lanka a Tebas buscan las madres, los padres y esposas de los desaparecidos de la guerra de sucesión de Tamil. Ahí finaliza el texto, pero pues me atrevería a decir que de Tebas a Palestina buscan las madres, padres y esposas de los desaparecidos y asesinadas del genocidio que en este momento está sufriendo Gaza. Y aquí dejo la ponencia. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Daniela. Bueno, continuamos con el siguiente ponente. La idea es que podamos terminar un poco antes de hacer preguntas, porque hasta ahora ya tenemos muchas. Entonces, desde Perú tenemos a José Lázaro, El árbol se tambalea, la experiencia del grupo Yuyashkani entre 1985 a 2000, la época del conflicto interno en Perú. Hola, buenos días. Les voy a hablar sobre el árbol se tambalea, la experiencia del grupo Yoshkani entre 85 y 2000. Esta ponencia está relacionada con... Uy, no avanza. Ya. Bueno, está relacionada con una investigación sobre los conceptos de creación colectiva del grupo Yoshkani a lo largo de casi sus 55 años. Sí, gracias. Y ese es el tema, pero voy a abordar un tema liminal que tiene que ver con la historia de Yoshkani, que es una investigación que todavía está en camino. Ver la historia de Yoshkani es algo complejo, ¿no? A lo largo de casi sus 5 décadas y media, y yo puedo ver en este recorrido 3 momentos en la vida de Yoshkani. Esta es una delimitación mía, puramente del investigador. Puedo ver 3, digamos, fases o etapas. La primera de 1971 a 84, que le llamo la creación del nido. Es el momento hasta desde comienzos de los 70 hasta casi comienzos de los 80, en donde el grupo, los integrantes se entienden, se conocen, saben que van a formar un grupo y toman la decisión de hacer teatro como una forma de vida permanente y comprar una casa. Entonces, esta decisión marca la consumación de una decisión de vida muy importante para el grupo. La segunda etapa la llamo el árbol se tambalea. La casa, el grupo, todo este sistema de vida, podríamos definirlo como un árbol que está tratando de mantener sus raíces. Sin embargo, desde 1985 a 2000, la situación política del país hace de que ese proyecto, ese árbol, pueda caerse y destruirse en cualquier momento. Le llamo la segunda fase de Yoshkani, una fase muy álgida y muy urgente en el histórico existencial del grupo. Y veo una tercera fase desde el 2001, exactamente después cuando cae el gobierno de Fujimori, en donde hay una abertura en el país cultural, política, la Comisión de la Verdad, etcétera, donde Yoshkani ahí sí asienta su árbol. La casa de Yoshkani se vuelve un centro de encuentro, un centro cultural fortalecido, y además comienza a renovar lenguaje y a traer una serie de obras que hablan precisamente del momento traumático de la segunda fase. Hablando específicamente sobre esta segunda fase, es el único tema que voy a tratar en este tiempo, podemos ver varios momentos en esta etapa. En primer lugar, ellos comienzan los años 80 con mucho entusiasmo y, como mencioné, han pasado 10 años para decir, bueno, vamos a formar un grupo de teatro. Esa va a ser nuestra forma de vida. Vamos a tener un sistema, digamos, comunitario, cooperativista. ¿Y quién quiere tomar esto como un camino de vida? Es ahí que muchas personas salen y otras se quedan, que son prácticamente los integrantes del grupo de Yoshkani ahora. Después de tomar esta decisión, y hay que mencionar de que está a la luz los modelos colombianos de Enrique Buenaventura con el teatro experimental,
de Cali, que están viendo, con el cual se están comunicando, y también de Santiago García de la Candelaria. Por otra parte, de Europa están teniendo el contacto con el Odin Theater, con Eugenio Barba y Grotowski, y también es un modelo que los lleva justamente a decidir, sí, vamos a hacer un grupo en Lima, vamos a investigar y vamos a comprar una casa para esto. Compran una primera casa y ahí viven y empiezan a ensayar y a crear. Dijeron que no les funcionó mucho. Después la vendieron y compraron otra mayor, una casa donde ya no vivían, sin embargo, ensayaban y mientras la pagaban, invertían también en hacer un espacio que ahora iba a ser su teatro, un espacio de presentaciones. Fue todo un proyecto maravilloso. Sin embargo, hay que decir que este proyecto estuvo a punto de desbaratarse durante 20 años y esto fue una lucha de resistencia bastante dramática, así como ellos y ellas la cuentan. Creo que tengo que mencionar en un primer momento, de los 80, 82, cuando tenían las casas, hasta 85, el primer gobierno de Belaúnde Terry. Estaba apareciendo un conflicto en el país que es la quiebra de las izquierdas. Hay una extrema izquierda que se pelea con una izquierda más socialista y otra izquierda democrática. Esta ruptura fue históricamente dramática para la historia del país y eso hace que se forme un grupo como Sendero Luminoso, que empieza a traer acciones de lucha armada, que empiezan a traer ciertos ataques de violencia. En ese momento hay una visión confusa sobre lo que era Sendero Luminoso. No se entendía totalmente. Sin embargo, hay una emigración de la provincia que se concentra mucho en Lima. Lima trae una emigración provincial muy fuerte. Es en ese momento que hacen una obra como Encuentro de Zorros, siempre inspirados en la literatura de José María Arguedas, que representa ese momento en donde se empieza a entender ese momento extraño y peligroso. Ya comienzan las amenazas y las presiones de Sendero Luminoso para los artistas que no se alineaban en la perspectiva que ellos estaban tratando de desarrollar en el país. De 85 al 90, la influencia de Sendero Luminoso y las presiones son mucho más fuertes. Ya esa etapa de confusión, empieza a haber un pueblo que tal vez no está apoyando totalmente el movimiento y ya los avances de acciones terroristas son cada vez más fuertes y hay desapariciones de otras agrupaciones de izquierda que no están alineadas. Yuashkani sufrió muchas amenazas de Sendero Luminoso, ¿no? Se les decía de que si no se alineaban a las perspectivas de esta agrupación, serían eliminados, serían castigados. Esto no sucedía solo con Yuashkani, sino con muchos artistas. Lo que pasa entre 85 y 90 es que estas desapariciones, personajes sindicales o personajes de discusiones sociales empiezan realmente a desaparecer. Entonces el miedo realmente se instala. Es al final de ese momento que hacen una obra altamente poética que tal vez por el conflicto del país no fue entendida internamente en ese momento, que fue Contra el Viento. Contra el Viento habla de dos hermanas, es una mitología andina que habla de dos hermanas, una guerrillera que quiere ir firmemente para transformar el país y otra que es una india vidente que advierte que todo ese camino no va a traer el camino de construcción que la otra hermana está previendo, ¿no? Esto para resumirlo rápidamente. La obra disgustó mucho a Sendero Luminoso y ahí sí vino realmente amenazas directas de que cuando Sendero Luminoso estuviera en el poder, ellos serían eliminados. Lo tomaron como una traición, ¿no? Y por otro lado, la derecha, el centro derecha y la ultraderecha, que obviamente ya se había rearmado, también acusó a Yuashkani de estar colaborando con Sendero y también lanzó las amenazas respectivas. Primera crisis fuerte del grupo, 1989, después de hacer Contra el Viento. Vendemos la casa, nos quedamos o agarramos nuestros dineros, vamos a otros países, porque está muy difícil quedarse aquí. Nos vamos juntos o por separados. Fue una crisis profunda después de Contra el Viento. Y después de muchas conversaciones y muchas angustias dijeron, aguantemos un poquito
más. Ahí vino la siguiente etapa, que fue el peor momento de esa etapa difícil, que fue entre el 90 y el 95. Entre el 90 y el 95 cae Abimael Guzmán en el 92 y hasta el 96 el MRTA. Pero cuando cae Abimael Guzmán, las amenazas de Sendero Luminoso realmente paran. Entonces, las amenazas que venían de esta línea de extrema izquierda paran. Sin embargo, la tranquilidad no vino. Vino todo un ataque del ahora nuevo terrorismo de Estado. El Estado fujimorista empieza a hacer una limpieza social, ¿no? Desapareciendo, arrestando muchas personas aparentemente implicadas de manera demagógica y falsa en un terrorismo inventado. Entonces, vino todo un terrorismo de Estado que se desarrolló y Yuyashkani estaba en la mira. Sus teléfonos, en aquella época no había celular, ellos sabían que ya estaban intervenidos. Dicen que salían y se encontraban parejas de enamorados que eran vigilantes y sí recibían amenazas de que el Estado en cualquier momento les quitaría la casa, ellos serían presos y tal vez ejecutados. Otra vez, a comienzos de los años 90, la crisis. ¿Nos quedamos o nos vamos? Porque esto no termina, seguimos amenazados, nos vamos a quedar sin casa y nos van a apresar, ¿no? Lo van dudando y más o menos se quedan. Fue un momento muy difícil. Viajaban mucho, trataban de mostrar las obras fuera para no sentir una soledad y casi una muerte cultural, porque en el país ellos dicen de que casi el público tenía miedo de ir a verlos. O sea, habían perdido un público interno totalmente y eso era muy, muy desesperanzador para ellos. Incluso eran acusados de que solo hacían teatro para ir afuera, pero realmente cuando convocaban en esa época entre el 90 y 95 al público limeño y al público peruano, no venían y por motivos de miedo no viajaban todavía al interior del país. Fue la época más dura, más triste. Dentro de las obras emblemáticas de ese momento puedo mencionar Hasta cuándo Corazón. En Hasta cuándo Corazón eliminaron toda esa perspectiva del actor heroico, el actor fuerte, discursivo, y a través de la influencia de Antúnez Filio, el entrenamiento del desequilibrio y también de influencias del buto, empiezan a traer el actor que se quiebra, el actor que muestra su fragilidad y su debilidad y cambiaron la perspectiva. Hasta cuándo Corazón es el momento en que muestra esa terrible crisis, cansados, ya sin perspectivas, resistiendo casi en una muerte artística existencial. La última etapa que puedo mencionar del 95 al 2000 fue muy dura, pero de alguna manera ya superaron la crisis de vendamos la casa, agarremos nuestro dinero y salgamos de aquí. Porque ya sabían que delante de las atrocidades de Fujimori, que ya eran inocultables, había una masa poblacional con muchos desaparecidos, con muchos traumas sociales de personas torturadas, muertas o encarceladas y que después tienen prácticamente cuando salen de esta, aunque sea sin pruebas de esta cárcel, tienen una muerte laboral social. Había una masa que sufrió mucho toda la opresión del gobierno fujimorista. En ese momento, Yuyashkani lo que hace es decir, entre varias obras que tienen Yuyashkani en fiesta. Hay que volver a cantar, hay que volver a bailar, hay que volver a comunicar una cierta alegría al público con una población realmente entristecida, reprimida, entumecida. Pero deciden quedarse y resisten con la casa hasta el final. Digamos que esa fue esta segunda etapa, la más dura, y después viene la etapa que mencioné del 2000, cuando Fujimori huye del país y de alguna manera entramos a otra etapa, digamos, feliz, porque la felicidad política nunca se encuentra, las contradicciones, nuevas contradicciones vendrán. Sin embargo, fue una etapa de mayor fortalecimiento para Yuyashkani porque la casa que tenían se convirtió en un centro de encuentro cultural muy importante para la reunión y renovación del lenguaje y para el acercamiento de un tipo de público con nuevos tipos de discurso. Solo para terminar, quería decir de que
¿Cómo reaccionar delante de la angustia política en diferentes momentos? Hay que tomar decisiones día a día muy fuertes que pueden cambiar el curso de los acontecimientos que uno tiene. Y realmente uno no ve perspectivas para el futuro, sino es algo a veces, son decisiones que uno tiene que tomar día a día en un presente quemante, muy incierto. Entonces, tomar decisiones en ese momento es algo realmente marcante en la existencia de toda persona y todo artista. Reaccionar para la política es reaccionar en el presente, todavía viendo un futuro que tú esperas que tenga algunas salidas, pero que es incierto. El futuro es y siempre será incierto. Toma las mejores decisiones políticas en tu momento presente para esperar un futuro mejor. Si ese futuro no viene, toma nuevas decisiones, reacciona y resiste. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con Damián Pérez de Uruguay, la metáfora política en las expediciones de Mochilis. Adelante, Damián. No sé si lo Hola, pronuncio bien, ¿me corriges, por favor? en Moxelis, pero no hay Danos, problema. sí, danos un momento a que ya acá te podamos ver. Listo. Y si puedo compartir pantalla. Claro que sí. Dame un momento, yo te aviso que estés acá. Listo. Ahí ya estás compartiendo pantalla. Bárbaro. ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Bien, saludos por ahí. Muchas gracias. Comienzo. La exposición se llama La metáfora política en las expediciones de Moxelis. El retorno de la democracia en Uruguay en 1985, hace 40 años atrás, luego de una dictadura civil-militar de casi 12 años, abrió un ciclo de reorganización del espacio público, de recomposición del tejido social y de interrogación estética sobre las formas de representar la experiencia del autoritarismo y sus persistencias en el período de transición democrática en la segunda mitad de los años 80. En ese horizonte de reaperturas y cautelas, la escena teatral y performática local de principios de los años 90 ensayó modos híbridos de intervención que, más que explicar la postdictadura, la escenificaron mediante imágenes, ritmos corporales, materiales y rituales colectivos que desplazaron los límites de la representación tradicional. De esta manera se produjo un campo de experimentación estética que desbordó la escena de sala y se proyectó al espacio público como territorio de reapropiación y disputa simbólica. En ese proceso, el teatro y la performance se convirtieron en dispositivos de memoria y crítica que, más que representar linealmente la experiencia histórica reciente, la hicieron sensible a través de cuerpos, ritmos, objetos y rituales compartidos. En esa zona liminal, el colectivo uruguayo Moxelis desplegó una poética híbrida, retrofuturista, procesional y participativa, que encontró en su espectáculo de calle titulado Las Expediciones un punto de condensación estético-político, una caravana retrofuturista de carros metálicos, fuego e instrumentos musicales, movida por la fuerza de artistas y espectadores, convocados en el momento a empujar junto a ellos, dispositivos escénicos de metal que recorrían ciudades y pueblos del país, cuyo núcleo simbólico fue un objeto emblema en el centro del desfile, una especie de ave metálica llamada la quimera. En esta ponencia sostengo que las expediciones funcionaron como metáfora política de la postdictadura uruguaya, en tanto escenificaron, sin reducirse a tesis ni proclamas, la dialéctica entre libertad y prisión, utopía y distopía, celebración democrática y persistencia del trauma de la dictadura. El argumento se apoya en primer lugar en las proposiciones de Lola Proaño Gómez sobre la manifestación de lo político en las poéticas del teatro latinoamericano contemporáneo, especialmente en lo que refiere a la pareja utopía y distopía y a la hibridez cultural. En segundo lugar, en el estudio de documentos audiovisuales y fotográficos de la micropoética del espectáculo Las Expediciones, que provee una descripción sobre dicha performance.
En tercer lugar, en marcos complementarios como el teatro postdramático de Lehmann, los estudios sobre teatro bajo vigilancia y transición en Uruguay de Roger Mirza y los aportes de la teoría de la performance de Diana Taylor. La hipótesis general es que las expediciones convierten la transición democrática en experiencia antes que en discurso, haciendo de la participación y de la territorialidad los vectores de una interpelación política que progresa a través de la hibridez. Proaño Gómez señala que lo político en el teatro no desaparece con la globalización ni con las estéticas posmodernas. De hecho, se reconfigura en la relación entre forma, recepción y condiciones materiales de producción. Así, un espectáculo sin discurso doctrinario explícito, como es el caso de las expediciones, puede ser profundamente político porque interpela al público y reactiva memorias colectivas. La distopía, en este sentido, no es solo una estética sombría. Funciona como método crítico, dramatiza la precariedad y obliga a imaginar lo común de nuevo. En la caravana de Moxelis, los carros oxidados, el humo y el fuego evocaban un futuro hecho de restos, pero el cuidado de la quimera preservaba también una dimensión utópica. La hibridez, lejos de ser un signo de despolitización, intensificaba la interpelación. Circo, carnaval, procesión, música postindustrial y ritual se combinaban en fricción, obligando al espectador a tomar posición, una posición ante una nueva escena democrática. Lehmann describe el teatro postdramático como aquel que privilegia la presencia y la composición sensorial sobre el relato. Las expediciones radicalizaba esta lógica. El espectáculo no existía sin el esfuerzo físico del público, convocado a empujar los carros durante 1 hora. Allí, la política se jugaba en la copresencia y en la construcción colectiva del evento. Taylor distingue entre archivo y repertorio como modos de transmisión de la memoria. En el caso de Moxelis, lo más potente no fueron los pocos documentos que quedaron, sino la experiencia encarnada de caminar, sudar y cinchar juntos. Esa práctica enseñaba corporalmente a habitar la democracia. En Uruguay, la dictadura había convertido al teatro en una escena bajo vigilancia en los términos de Roger Mirza. En ese contexto, ocupar nuevamente la calle no era solo un gesto artístico, sino una forma de desmontar hábitos de repliegue y contradecir la pedagogía del miedo. La arquitectura del dispositivo era precisa. Un carro con tambor metálico y fuego abría la marcha, otro en forma de avión la orientaba, en el centro iba la quimera, suspendida en una jaula, seguida por un carro con músicos y otro que cerraba el desfile. A su alrededor, performers danzaban, regulaban el fuego y expandían humo. La propuesta no era únicamente visual. Se trataba de un ambiente sinestésico: calor, olor a combustión, vibración sonora, luces de fuego en el crepúsculo. El público no solo observaba, era afectado e incorporado al espectáculo. Esa participación estructural, que exigía esfuerzo físico, simbolizaba el costo de sostener lo comunitario. La quimera, ensamblada con restos metálicos, condensaba la metáfora. Prisionera y protegida al mismo tiempo, objeto de cuidado y de exhibición. Su fragilidad recordaba que la democracia, en la postdictadura, debía ser sostenida incluso dentro de marcos que remitían al encierro. La caravana dibujaba un paisaje distópico, pero sin clausura nihilista. Como advierte Proaño Gómez, la distopía mantiene abierta la imaginación. La custodia de la quimera cifraba la utopía en un tiempo frágil, donde libertad y memoria de la prisión coexistían. La metáfora no era cerrada. La quimera no simbolizaba a la democracia de un modo unívoco. Era a la vez promesa y resto de violencia, cuidado y encierro, fuego amenazante y calor comunitario. Esa ambivalencia reflejaba la condición de la posdictadura, un tiempo de transición donde celebrar el derecho a la calle implicaba también recordar que no había garantías absolutas todavía. En definitiva, las expediciones de Moxelis convirtió la transición democrática en experiencia performativa. Lo hizo a través de una poética retrofuturista, procesional
e híbrida, donde la política se desplazó del discurso al acto compartido. El espectáculo mostró cómo sostener la democracia es sostener una ambivalencia, un objeto común que requiere cuidado, memoria y esfuerzo colectivo. Por eso, más que un recuerdo de los primeros años 90, las expediciones sigue funcionando hoy como metáfora activa sobre lo comunitario. La quimera nos recuerda que la democracia no se contempla desde afuera, se sostiene con el cuerpo. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos por ahí. Intentando dejar de compartir. Se escucha un poco entrecortado, debe ser la conexión. Si puedes repetir la última parte. Sí. ¿Se me escucha ahora? ¿Hola? ¿Se En me, este momento sí, ¿Se me escucha ahora? también te escuchamos en este momento. Bien. En definitiva, las expediciones de Moxelis convirtió la transición democrática en experiencia performativa. Lo hizo a través de una poética retrofuturista, procesional e híbrida, donde la... También danos un momento que están organizando puedes continuar. Es que hubo una interferencia como en la red, por favor. No sé en qué momento se dejó de escuchar. No, la última parte que hablaste. Bien. En definitiva, las expediciones de Moxelis convirtió la transición democrática en experiencia performativa. Lo hizo a través de una poética retrofuturista, procesional e híbrida, donde la política se desplazó del discurso al acto compartido. El espectáculo mostró cómo sostener la democracia es sostener una ambivalencia, un objeto común que requiere cuidado, memoria y esfuerzo colectivo. Por eso, más que un recuerdo de los primeros años 90, las expediciones siguen funcionando hoy como metáfora activa sobre lo comunitario. La quimera nos recuerda que la democracia no se contempla desde afuera, se sostiene con el cuerpo. Ahora yo no los escucho a ustedes. Ya, listo. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos todavía unos minutos para compartir. Podemos abrir el micrófono tanto como para los asistentes presenciales y para los virtuales si tienen alguna pregunta, comentario para compartir con los ponentes. Está abierto. Olá, graças. Me gostaria de saber de Daniela Fajardo, el nombre de la dramaturga y de la obra que leu en la conclusão de sua charla. Muito interessante o percurso, o modo como mira a trajetória de Yashkani. Uma dúvida, como miras neste momento que o mundo lida com esta ascensão da extrema direita, como ha percebido hoje os movimentos de Yashkani ou da arte em Peru, e como tem mirado esta questão atual e grave? ¿Respondo? Sí, por favor. Mira, la obra se llama Río arriba, río abajo, Antígona en el puente cantando. Es del dramaturgo Jesús Eduardo Domínguez Vargas. No creo que la encuentres en internet la obra como tal escrita, pero en YouTube está el montaje. Entonces en YouTube podrás ver el montaje. Siguiente. Bueno, es otro momento, ¿verdad? Estamos con el gobierno de Dina Boluarte, que entró después de que salió Pedro Castillo y que prometió una reconfiguración electoral, o sea, nuevas elecciones, lo cual no ha sucedido, se ha quedado en el poder
lo va a terminar. Y delante de muchas marchas y manifestaciones han habido fuertes represiones y muertes, ¿no? Y ya hay algunos procesos sabemos, ¿no? De derechos humanos, organizaciones de las Naciones Unidas con las cuales se está discutiendo. En fin, en ese momento, en este momento con Dina y con que trae alianzas con la derecha fujimorista que ha vuelto, o sea, siempre está ahí. No es que desaparece, siempre está ahí al acecho, ¿no? Entonces que ahora se ha empoderado un poco más. eh, digamos que hay nuevas generaciones que están reaccionando a esto, salen a hacer movimientos. La misma Ana Correa, tiene un movimiento performático muy efectivo, muy fuerte, que se llama Marea Roja. Es un grupo mayormente de mujeres que salen con un vestido rojo y salen para hacer diferentes manifestaciones en relación a la situación política, en relación a estructuras patriarcales, ¿no? Típicas de Lima, etcétera y tal. Entonces, hay reacciones. Tengo que mencionar de Yoshkani, Marea Roja, de Ana Correa, ¿no? O sea, hay manifestaciones que pese a las represiones, pese a la actitud de colocar el miedo a manifestarse, lo cual rápidamente se influencia en la población, están haciendo actividades artísticas en la calle. Pienso que las nuevas generaciones, más que hacer una marcha pacífica, han entendido que el arte es muy importante para salir a manifestarse. No solo manifestarse, sino hacer manifestaciones artísticas que traigan un discurso y que sean y que tengan que sean estén presentes en las calles y que sean oídas y percibidas. Los mismos problemas que hablan los medios de comunicación totalmente ocultan esto. Sin embargo, ya no hay cómo controlar los medios, ¿no? Los medios en donde estas manifestaciones surgen. Pero sí, con Dina hay un avance de la ultraderecha que se alía a las ultraderechas que están surgiendo mundialmente, ¿no? Está muy acomodada y ha hecho un fuerte control a manifestaciones, pero hay una reacción, hay una negociación para traer manifestaciones artísticas que muestren la voz de la protesta o de la crítica que se quiere manifestar, aún con el miedo latente. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenía dos inquietudes de la directora Brasil. Hiciste referencia, quería escuchar, a Paulo Freire en la relación de la pedagogía, el arte y la política, porque el paradigma de él básicamente es el acto estético, el acto pedagógico y el acto político, como una imbricación compleja, ¿no? Una unidad compleja, diríamos. Ese es el proceso que está fuerte en esos sectores comunitarios marginales o periféricos, digamos. Y va de la mano, compañero del Perú, la época de la influencia del teatro, del nuevo teatro colombiano a través de la Corporación Colombiana de Teatro y la creación colectiva. Pero en ambos hay un punto de referencia y es la fortaleza de los grupos de teatro como unidades sociológicas de creación y producción e investigación, alternativos a la formación de escuelas académicas. Más o menos, ¿cómo es ese proceso actualmente? Muchas gracias. Gracias. El Paulo Freire é uma referência no Brasil e no mundo todo relacionado a uma educação emancipatória, né, de liberdade. Sabemos, né, o quanto sua prática pedagógica, enfim, influencia todo o processo pedagógico no Brasil e no mundo. E no teatro, né, lá na nossa experiência do Grupo Garajal, compreendemos a partir da reflexão crítica, olhando para nossas obras cênicas, mas também
os modos de vida, que eu acho que os grupos de teatro, eles têm essa relação muito forte com compreendendo o seu papel político e transformador social, né? E no caso, na experiência lá no Ceará, no Brasil. Então, essa crítica, essa reflexão crítica que permeia, né, a nossa formação, mas também a poética do grupo, né? Quando lançamos o espetáculo juntamente com os espectadores, com o público, estamos ali construindo um diálogo, né? Um diálogo crítico, um diálogo possível para tantas questões antagônicas que temos, né? E isso se dá no micro e no macro quando estamos em relação com esse território. Então, Paulo Freire, assim também como Augusto Boal, dentre outros pensadores que, né, vem trazendo esse pensamento de reflexão crítica e trazendo um olhar para as emancipações, né, das nossas vidas. Ah, el teatro colombiano creo que tuvo, no solo con Yoyashkani, también hubo grupos como Cuatro Tablas, Raíces también y un movimiento de teatro independiente eh, que tuvo las voces del teatro colombiano siempre muy fuertes. Como mencioné, Santiago García con La Candelaria. Por ejemplo, Yoyashkani dije que lo absorbió en los años 70, pero sabíamos que ellos ya estaban haciendo, todo su movimiento ha comenzado a finales de los años 50 y los años 60. Entonces, ellos son una generación posterior que han recibido esto con mucha ilusión, con mucha iluminación. Y estoy hablando de Santiago García con La Candelaria y Enrique Buenaventura con el Teatro Experimental de Cali. Esto ha traído toda una conexión con los grupos colombianos, con las generaciones posteriores que se ha mantenido. Por ejemplo, en los últimos laboratorios de Yoyashkani, siempre hay una conexión, por ejemplo, con Mapa Teatro, ¿no? Con diferentes grupos colombianos que todavía que traen en una segunda y tercera generación realmente una cultura de renovación del teatro de creación colectiva. Aparte de los grupos, también diferentes directores y directoras. Por ejemplo, hay un artista, Ricardo Delgado, de un grupo contemporáneo, digamos, Ángel Demonio, que sé que también tiene muchas conexiones con los colombianos y hace muchos intercambios con grupos de creación actual. Entonces es una referencia muy importante ha quedado históricamente como un lazo muy importante para nosotros y nosotras. Muchísimas gracias. Espacio para última pregunta. Também uma pergunta para vocês. Ficou claro para mim a dinâmica do trabalho interno do grupo e a dinâmica de relacionamento com o público, mas não assim a temática, a dramaturgia que vocês fazem. Gracias. Bien. Pensamos no político, né? Aqui o nosso recorte, não exatamente no que está sendo narrado, numa política engajada, né? Na temática política, no sentido de vamos falar, né, sobre um tema comum que precisa ser refletido com os demais da comunidade. Aqui fazemos um recorte olhando para a prática enquanto esse lugar democrático de olhar para as reflexões críticas, de compreender o comunitário e todas as implicações que aquele território tem. Mas isso não distancia na nossa prática, na nossa linguagem, sobre essa questão, trazemos muito mais reflexão sobre a questão que está ali na base, as questões indígenas, quilombolas, do povo negro, de terreiro, que tem a ver também com essa relação de invasões, ocupações,
territorializar, desterritorializar. Então, isto está dentro da nossa prática, né? Porque estamos lá convivendo, e isso nos mexe, nos remexe, e é o que nós vamos conversar com o público, né? Bem, mas aqui tratamos mais desse espaço de grupo coletivo como um lugar político, onde a política também existe e está inserida. Mas esse espetáculo, por exemplo, Mulambo, que eu trouxe, que acontece na rua, a gente trabalhamos muito com as feiras livres, populares, e trazemos também essa desterritorialização que Maracanaú, a cidade, tem muito, né, de saídas e chegadas, de muita gente de ocupações, e olhando para esse lugar da feira, então começamos a ter essas reflexões juntamente, levando para a rua, e aí trazemos também, através de objetos, fotografias, que a cidade ela vai sendo apagada, em Fortaleza, especialmente, todo, todo, todo prédio, toda memória material, ela vai sendo deteriorada, ela vai sendo apagada. Então, isso é um projeto político do capitalista, neoliberal, de apagar todas essas histórias. Então, a gente vai trazendo essa relação com essa população de feirantes e essa relação de apagamento, né, histórico que vivenciamos cotidianamente nesse território. Não sei se respondi mais ou menos. Trabalhamos também com criação coletiva, por isso que também nos identificamos muito com o teatro colombiano no sentido de trazer a criação coletiva, mas também quando estamos na rua, fazendo as performances, trabalhamos também com a improvisação na cena, com relação diretamente com os espectadores. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes, gracias Damián, Daniela, José y Flavia. Terminamos por hoy esta mesa. Muchísimas gracias por su participación. Los invito para que se queden para la conferencia de cierre que va a ser a continuación. Fragilidad y excesos, cuerpos sacrificiales en la escena teatral de la dictadura chilena. Esto es un diálogo de María La Luz Hurtado de Chile con Wilson Escobar. Inicia a las 12:40. De nuevo, muchísimas gracias y los esperamos el día de mañana de nuevo al 7º Congreso. Muchas gracias. Entonces se pueden vamos a abrir el panel, entonces si quieren se pueden quedar acá, si no se quieren desplazar hasta allá.